Levanta tus manos, si quieres, ahí donde estás. Y adoramos a Jesucristo, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, el Dios que ha triunfado sobre la muerte, sobre Satanás, los principados, las potestades. Él venció el pecado, la muerte. Él es el Señor y Él debe ser nuestro Señor, el Señor de cada uno de nosotros. No solamente el que nos perdona, el que nos sana, el que nos prospera, el que nos guarda, el que nos ayuda, pero Él es mucho más que eso. Él es el Señor. Él es Dios hecho carne, el eterno hecho humano. Él es Jesús, Él es el Cristo, Él es el ungido, Él es el todo y en todos. Él es todo para cada uno de nosotros. Señor Jesús, te adoramos. Señor Jesús, confesamos que tú eres Dios, que tú eres todo para nuestras vidas. Y te adoramos y te glorificamos desde la tierra. Nos unimos al cielo con los ángeles, con los querubines, los serafines y todos los redimidos que han partido de la tierra y que están en gloria y en victoria delante de ti, Señor. Nos unimos con todos los justos de todos los tiempos de la historia para decir que tú eres el Señor, que tú eres Dios, que tú eres el único Mesías, que tú eres el Señor verdadero, que fuera de ti no hay vida, no hay salvación y no hay esperanza. Y que en ti, Señor Jesús, ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza y ponemos nuestros ojos en ti una vez más en este tiempo, Señor. Y estamos orando y estamos confiando y esperando que tu Espíritu Santo hará toda la obra que tú quieres hacer en tu iglesia sobre la faz de la tierra y en Israel tu pueblo, Señor. Por eso, Dios, sigue adelante, sigue transformándonos, sigue cambiándonos, sigue santificándonos, sigue purificándonos, sigue sanándonos, sigue libertándonos, sigue ungiéndonos. Señor, sigue preparándonos para todo lo que viene por delante, Señor. Y te damos las gracias que tú siempre eres fiel. Gracias, te honramos, Señor. Y esperamos en ti. Y esperamos en el mover poderoso y sobrenatural del Espíritu Santo. Señor, necesitamos lo divino en lo humano. Necesitamos el cielo en la tierra. Necesitamos una movida divina y celestial cual nunca antes ha conocido la historia de la humanidad y de la Iglesia. Señor, ayúdanos a orar con fe. Ayúdanos a alinearnos y a posicionarnos delante de tu santa presencia para que haya una movida universal donde tu Hijo Jesucristo sea levantado y muchos, millones y millones sean salvos y sanos y liberados y arrebatados del reino de las tinieblas, Padre, para tu gloria y para tu honra, Padre. Ayúdanos a ser parte de esto. En tus manos estamos y solamente en tus manos queremos estar. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Pues saludos
Una vez más, queridos hermanos, querida familia, en especial muchos saludos y mucho amor a aquellos que todavía no hemos podido vernos a nivel presencial. Oramos y confiamos que estéis bien, con Dios, en Dios, que haya progreso, que haya avance, que haya victoria, que haya maduración, que haya transformación y que esté ocurriendo todo lo que Dios quiere hacer y decir en nuestras vidas y a través de ellas. Quiero seguir adelante meditando en la carta de Pablo a los Filipenses, donde se nos presenta una tesis espiritual, y es que en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, en medio del dolor, en medio de la incertidumbre, de la inseguridad, conviviendo incluso muy de cerca con la muerte, como era el caso del apóstol Pablo, aún así es posible experimentar el reino de Dios en el corazón y muy concretamente es posible gozarse y regocijarse en nuestro Señor Jesucristo. Y estamos extrayendo de esta carta a los Filipenses verdades fundamentales sobre las cuales nos tenemos que posicionar para seguir experimentando justamente el gozo de Cristo, por extensión el reino de Dios en nuestras vidas en estos tiempos y en los días venideros. Lo último que hemos mencionado acerca de una de esas columnas para el gozo era la ejemplaridad o las vidas ejemplares. Y veíamos como cuando hay cristianos ejemplares en las congregaciones, en la iglesia, cuando hay obreros, ministros ejemplares como Timoteo, como Epafrodito, se crea una fuente de inspiración y de gozo, no solamente para el pueblo de Dios, sino también para los siervos de Dios, para los ministerios. En esta ocasión queremos avanzar y hablar de algo diametralmente en el lado opuesto, pero que Pablo lo pone aquí y le da su lugar, y vamos a ver qué tendrá que ver lo que Pablo dice aquí en la carta, en el capítulo 3, en los primeros versículos, con el resto del tema de esta carta. Después de hablar de la ejemplaridad de Epafrodito y de Timoteo, justamente Pablo se va al otro extremo, y antes de continuar ya para ir cerrando la carta, Pablo le habla a la iglesia acerca de los enemigos del pueblo de Dios. Y es cierto que tanto Jesucristo como el cuerpo de Cristo siempre han tenido, tienen y tendrán grandes enemigos que quieren destruir la iglesia, y hoy en día no es menos cierto esto. Hay grandes y fuertes enemigos que quieren destruir la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo. No me refiero a las instituciones llamadas cristianas o a las religiones llamadas cristianas, sean de signo protestante o de signo católico romano. No, yo no me refiero a nada de eso. Satanás está feliz con los grupos que se llaman cristianos, pero que son solamente una religión. Yo me refiero al cuerpo de Cristo, la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Siempre ha tenido enemigos, los tiene y los tendrá. Y Pablo habla de ello aquí a sus amados hermanos en Filipos, porque es cierto que los enemigos de la iglesia pueden quitarnos el gozo. Y eso es parte de por qué Pablo le habla de esto. Porque los enemigos de la iglesia tienen la capacidad de traer dolor, tristeza y atentar contra el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo comienza el capítulo 3 diciéndole, los exhorta otra vez a regocijarse en el Señor, aún antes de hablarle de esto que es feo, que es negativo. Sin embargo, él dice, pero hermanos, regocijaros en el Señor. O sea, que pase lo que pase, con enemigos y sin enemigos en la iglesia debe y puede regocijarse
en Jesucristo. Y dice, a mí no me es molesto, versículo 1 del capítulo 3, a mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo. Quiere decir que Pablo ya le había escrito antes a la iglesia de los filipenses, de alguna manera le había escrito, o él le había hablado, pero aquí concretamente dice que ya le había escrito acerca de este tema. O sea, Pablo no ocultó a la iglesia nunca que hay grandes y perversos enemigos que quieren destruir, mermar, detener la obra de Dios. Dice, no me es molesto escribiros otra vez lo mismo y para vosotros es un motivo de seguridad. Y a continuación Pablo entra directamente y de forma clara y radical y dice, cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de los mutiladores o de los que mutilan el cuerpo de Cristo. Pablo no puede terminar esta carta, que es una carta íntima, no puede terminar sin hablarle claramente a la familia. Y siendo muy sincero con todos vosotros, yo quería saltarme esta parte, quería ir a otras partes más positivas de la carta, pero entendí claramente que no debía hacerlo, que si el apóstol Pablo no evitó, en medio de la carta de la alegría, del gozo y del regocijo, no evitó hablar de la realidad de los enemigos de la iglesia, pues ¿quién es un servidor para evitarlo? Por eso tenemos que hablar de esto. Pablo emplea palabras muy fuertes aquí, le llama perros. Perros sin duda porque eran personas que mordían, que herían, que perturbaban, que perseguían, que inquietaban a los hijos de Dios. Siempre ha habido perros dentro de la iglesia y contra la iglesia y siempre los habrá. Personas que quieren perturbar, que no tienen ningún interés en amar a Cristo, que no tienen ningún interés en edificar el cuerpo de Cristo, que lo único que quieren es causar disturbios, como auténticos perros callejeros. Sigue diciendo malos obreros, o sea, obreros sí, pero malos. Hay buenos obreros que son aquellos que como Timoteo y Epafrodito se desviven por el cuerpo de Cristo, ponen los intereses de Cristo y del reino de Dios antes que sus propios intereses personales, pero también hay los malos obreros que en vez de servir al cuerpo de Cristo o a la iglesia del Señor, se sirven del cuerpo de Cristo para lograr sus propios beneficios personales. Esto siempre ha ocurrido y ocurre y ocurrirá, y estaba ocurriendo en el entorno de la iglesia de Filipos. Por último, utiliza el término mutiladores. Nosotros diríamos en un español castizo, auténticos carniceros. Carniceros. Mutiladores, porque por su maldad y por su perversión no le importa romper el cuerpo de Cristo, no le importa cercenar el cuerpo de Cristo, no le importa cortar por aquí, cortar por allá, arrancar un pedazo por aquí y arrancar un pedazo por allá. Siempre ha habido carniceros y mutiladores del cuerpo de Cristo. Es posible que personas que presumen de ser cristianas, que sean enemigos de Cristo y de la Iglesia en estos términos, pues la respuesta es lamentablemente que sí, que así es. Todo aquel que para beneficiarse a sí mismo o para defender sus tesis o sus razonamientos daña, divide y mutila el cuerpo de Cristo es un delincuente espiritual, es un criminal, es un carnicero, sin importar cuán espiritual se sienta, cuántos títulos ministeriales tenga, cuántos libros haya escrito o cuántos seguidores tenga en YouTube. Esta es la verdad. Y Pablo no solamente define esos enemigos, sino que los identifica. Y esto es bueno, porque es bueno identificar a los enemigos y los poderes demoníacos que actúan detrás de ellos. ¿Quiénes eran estos perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo? Pues lo dice en el versículo 3, dice, nosotros somos la verdadera circuncisión. Definitivamente, en este caso,
estos perros, malos obreros, mutiladores, eran los judaizantes, eran los legalistas que querían imponer a los creyentes en Cristo la obligación de la ley de Moisés, de la ley ceremonial de Moisés, particularmente la circuncisión física como un requisito obligatorio para la salvación. Y la verdad es que los enemigos de la Iglesia de Cristo, que Satanás siempre levanta en cada generación, siempre van dirigidos, básicamente hablando, a uno de estos dos extremos. Por un lado, tenemos el legalismo, la justicia propia, las obras de justicia, que siempre derivan en orgullo espiritual, en iluminismo, en desprecio y hasta en violencia contra todos aquellos que no piensan igual o que no siguen a Cristo de la misma manera. Ese espíritu legalista siempre atenta contra el espíritu de la gracia de Cristo y es destructivo, absolutamente destructivo, porque atenta contra la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Como Pablo escribió a los Gálatas que habían comenzado bien y se habían pervertido, habían caído de la gracia, se habían desviado precisamente por este error del legalismo. Da igual lo que el hombre o lo que los creyentes pretendamos añadirle a la obra de Cristo. Da igual si es la circuncisión física, da igual si es guardar el sábado, privarse de ciertos alimentos, hacer votos de pobreza o de celibato, o si se trata de ayunos y oraciones o de otro tipo de sacrificios, da igual, todo lo que el hombre, todo lo que el creyente quiera añadir a la obra de nuestro Señor Jesucristo para su salvación es una perversión, es un trabajo del espíritu anticristo y eso se vuelve un enemigo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo porque es un enemigo de la persona y de la obra santa, completa y perfecta que Él ha realizado una vez para siempre en la cruz del Calvario. Pero luego tenemos el otro extremo, que también el enemigo le gusta ir y pendular de un extremo al otro extremo. Luego tenemos el otro extremo, que es el de la gracia barata, el del libertinaje, la supuesta libertad para ser todo y para hacer todo. En estos últimos años, ya en la última década, ha habido un renacer de este extremismo de la gracia barata, como diría Bonhoeffer, la gracia barata, ¿verdad? Una gracia que lleva a los creyentes supuestamente a vivir libres, tranquilos, alegres, no necesitan arrepentirse, dicen ellos, no necesitan quebrantarse ante Dios, no necesitan ayunar, no necesitan orar y no necesitan esforzarse porque ya por la gracia de Dios lo son todo y lo tienen todo. Es el otro extremo de la obra del diablo y quienes piensan así definitivamente son enemigos de la cruz de Cristo, porque estos son de los que permiten la fornicación, el adulterio, el alcoholismo y las drogas y toda licencia, y luego todavía dicen que son creyentes en Cristo. Lo que pasa es que son libres por la gracia de Dios. Si no fuera que esto es diabólico y que esto es muy triste, pues yo diría que de gracia no tiene nada, que lo que son unos graciosos. Y hay muchos graciosos. Pero Pablo no se queda, afortunadamente, como un hombre espiritual que era y sabio, no se queda solamente en la definición, en la advertencia, respecto a los enemigos de la cruz de Cristo, no se queda solamente con la definición y la identificación, pero Pablo va más allá, va a la victoria. Y ahí es donde nosotros debemos estar, en la victoria. A nosotros nos gustaría, a un servidor le gustaría que el Señor, cada vez que se levantan enemigos contra la iglesia del Señor, en particular enemigos de adentro, de aquellos que se llaman creyentes o que se llaman obreros, o que se llaman esto, o que se llaman lo otro, que llevan el título de esto y el título de lo otro, a mí me gustaría sencillamente que el Señor los barriera de una vez,
que rápidamente el Espíritu de Dios los barriera como Ananías y Zafira y se limpia la iglesia, vámonos adelante, que no hay tiempo que perder. Pero Dios no actúa así. Dios no actúa así. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, Dios permite que conviva los enemigos del pueblo de Dios con los verdaderos hijos y los verdaderos siervos y obreros de Dios. Y permite una convivencia ahí. Y lo que Pablo intenta enseñarle a la iglesia de Filipos y por extensión a nosotros también, es que aun si Dios permite la existencia de enemigos, que son enemigos de la cruz de Cristo, que son enemigos de la iglesia, que son peligrosos, que hacen daño, aún así, si Dios lo permite, nosotros tenemos que aprender a vivir en victoria en medio de esa situación. ¿Y cómo se vence lo falso? ¿Cómo se vence el enemigo? Bueno, pues se vence por medio de lo verdadero. Lo que está mal se vence por medio de lo que está bien. Por eso Pablo habla a la iglesia en Roma, en el capítulo 12, versículo 21, y dice, no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo victorioso? ¿Qué es lo que iba a vencer sobre aquellos enemigos que Pablo también ha definido en los primeros versículos del capítulo? Bueno, pues vemos cómo Pablo contesta esto por medio de tres verdades. Primero, dice, nosotros somos la verdadera circuncisión, los que servimos o adoramos en el Espíritu de Dios. Frente a aquellos que ponen el énfasis en lo externo, en la circuncisión física, en la parte externa, dice Pablo, no, nosotros somos la verdadera circuncisión, aquellos que servimos a Dios en el Espíritu de Dios. Es decir, nuestra fe, nuestra devoción y nuestro servicio no se origina en el hombre, ni se sustenta por la fuerza del hombre, ni por la fuerza de los ritos ceremoniales, ni que sea la circuncisión, ni que sea otra realidad similar, sino que nuestra adoración y nuestro servicio es en el Espíritu de Dios y por el Espíritu de Dios. De manera que frente a los enemigos de la Iglesia que intentan arrastrarnos a la parte humana, a la parte externa, a la parte religiosa, a la parte ceremonial, nosotros tenemos que mantener nuestro corazón y nuestra vida adorando y sirviendo en el Espíritu de Dios. Esto significa que la llenura del Espíritu de Dios, el gobierno del Espíritu de Dios, una relación íntima con el Espíritu de Dios, la invasión de la gloria y del poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas y en nuestro servicio al Señor es imprescindible, es la propuesta de Dios y de Pablo para poder mantener el gozo aun si existen enemigos de la cruz de Cristo y de la Iglesia del Señor. Segundo, dice, y nos gloriamos en Cristo. Nosotros somos, dice el versículo 3 y 4, nosotros somos la verdadera circuncisión, los que servimos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Es decir, no hay confianza, no hay honra, no hay añadiduras, no hay nada que el hombre le pueda añadir a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Todo se trata finalmente de Cristo y de su obra. Cristianismo es Cristo, ministerio cristiano es Cristo y su obra, punto. Y todo esto por el Espíritu del Dios viviente. Por eso, decía Pablo, nosotros no nos gloriamos ni en lo ceremonial, ni en lo humano, no, nosotros nos gloriamos solamente en Cristo, porque hemos recibido la revelación y tenemos el entendimiento de que se trata todo de Cristo y que en Cristo y por Cristo y para Cristo todo se consuma en Él. Y lo tercero que dice aquí Pablo es no poniendo
la confianza en la carne, no poniendo nuestra confianza en la parte humana, ni siquiera en la parte buena humana. Y Pablo a continuación despliega una lista y dice que él no va a confiar en las observancias de la ley, porque él dice: yo fui circuncidado al 8º día. A ver, si estos enemigos de Cristo y de la Iglesia exponen sus méritos, exponen sus logros en la carne, yo también podría hacer esto. Es más, yo podría hacerlo mal. Mayormente, yo podría hablar de las observancias de la ley. Fui circuncidado al 8º día. También él habla de la ascendencia judía. Dice: yo soy del linaje de Israel. O sea que si alguien se cree que tiene una ascendencia importante, yo también. Dice, luego habla de la posición social. Dice: yo soy hebreo de hebreos y fariseo. O sea, y luego habla de sus logros. Dice: perseguidor de la Iglesia e irreprensible. O sea, en una palabra, lo que Pablo está diciendo es: yo no me voy a poner ninguna confianza en nada que tenga que ver con mi humanidad y con mis logros humanos, religiosos. Y esto es muy importante. Y tenemos que ser libres de esta tentación de admirar y confiar en la carne, ya sea de otros o ya sea en nuestra propia carne. No permitir que la carne de nadie, que los títulos de los demás, que el currículum de los demás nos apabulle. No, nosotros tenemos que seguir confiando en Cristo y no en nada que nosotros tengamos o hayamos podido tener en la vida. Así que no hay lugar para el orgullo de raza, no hay lugar para el orgullo de sexo, no hay lugar para el orgullo del color de la piel, no hay lugar para el orgullo de los títulos universitarios, académicos, teológicos, no. Todo eso no vale para nada. Pablo dice: todo eso para mí no vale nada, absolutamente. Y yo no voy a poner mi confianza en eso. Esta gente anda poniendo la confianza en eso y quieren impresionar y quieren desviar al pueblo de Dios. Y necesitamos nosotros tener mucho cuidado en este tiempo con esto, porque hay demasiado énfasis en la carne, los títulos, el currículum, las licenciaturas, el esto, el otro, los libros escritos, los seguidores aquí, los seguidores allá, y los números. He congregado tanto, he congregado aquello, lo otro. Todo eso es carne, pura carne. Y Pablo dice: yo no voy a confiar en la carne. Así que en resumen, hoy como siempre, la Iglesia tiene enemigos de afuera y tiene enemigos dentro. Y tenemos que saber esto, tenemos que identificarlos y tenemos que aprender a vivir en gozo y en victoria a pesar de esa realidad. Tenemos el fundamento apostólico del versículo 1 de ese capítulo, donde Pablo, antes de hablar de esos enemigos, dice: por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. O sea, Pablo está a punto de hablarle de una cosa triste y hablarle en plata, como decimos, ¿no? Hablarle clarísimo, vamos, e identificar los enemigos. Sin embargo, Pablo no deja que esa realidad le desvíe el tema, le desvíe el corazón, y no quiere que tampoco la Iglesia sea desviada. ¿Desviada en qué sentido? Bueno, desviada en perder el gozo, que es el tema que tenemos de fondo. Y también es importante que tengamos presente, para experimentar la victoria, lo que Pablo está diciendo aquí. Número 1, adorar y servir en el Espíritu de Dios. Nuestra adoración, nuestro servicio,
tiene que ser cada vez más dirigido, originado, motivado, capacitado por el Espíritu Santo de Dios. Porque todo lo que viene de otra fuente realmente no es la verdadera obra de Dios y no edifica el cuerpo de Cristo. Solo lo que viene de Dios y sale de Dios edifica el cuerpo de Cristo. Todo lo que es nacido de la carne, carne es. Y todo lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. En segundo lugar, tenemos que gloriarnos siempre y solamente en Cristo Jesús. Uno de los clamores de mi corazón, y estoy seguro que tuyo también, es que en este confinamiento, en esta cautividad, en esta pandemia que estamos viviendo, que Dios pueda librar a la Iglesia, de todas las realidades donde el espíritu anticristo ha ganado gran posición y gran victoria. Que el nombre de nuestro Señor Jesucristo vuelva a ser el centro, la bandera y el estandarte de la Iglesia de Cristo. Que la Iglesia del Señor vuelva a ser cristocéntrica, que Jesucristo sea levantado sobre doctrinas, sobre denominacionalismos, sobre egos, sobre logos, sobre programas, sobre todo, sobre liturgia, sobre todo, que Jesucristo emerja para que sea visto de todos los hombres y millones de personas vean a Cristo levantado y puesto en alto como una bandera, para que puedan venir muchos al Señor Jesucristo. Y gloriarnos de Cristo, hablar de Cristo, darle la gloria a Cristo con nuestras canciones, darle la gloria a Cristo con nuestras predicaciones, darle la gloria a Cristo con nuestro servicio y ministerio, darle la gloria a Cristo con todo y en todo, darle la gloria a Cristo y abrir una guerra directa en el nombre del Señor contra contra el espíritu anticristo, contra todo aquello que quiere robarle a Cristo la gloria, la honra y la alabanza que se merece, todo aquello que quiere pervertir la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ya sea trayendo legalismo y añadiduras y cosas que no son de Dios, ya sea trayendo un libertinaje y vaciando el Evangelio de Jesucristo del contenido real que tiene. Evitar ambos extremos, porque ambos extremos son obra del enemigo, de nuestras almas, del diablo. Lo tercero que nos va a ayudar a mantener el gozo, como decíamos recientemente, es poner nuestra confianza en Jesucristo y no en nosotros mismos ni en la carne de nadie, ni en mi carne, ni en mis títulos, ni en mis logros, ni en lo que parezca loable y maravilloso de mi vida, ni de los demás. Antes bien, poner la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Me dirás, bueno, pero al final es todo lo mismo, ¿no? Es Cristo, efectivamente. Al final, toda la carta de Filipenses es Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué el gozo, Pablo? Por Cristo. ¿De dónde viene tu gozo, Pablo? De Cristo, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Entonces, todo viene de Cristo y por el Espíritu de Cristo. Por eso, no me voy a desenfocar, por eso no voy a dar gloria a nada ni a nadie. Toda la gloria y la confianza va a ser para nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a vivir en victoria a pesar de nuestros enemigos. No podemos ser ilusos. No podemos ser utópicos, no podemos esperar un día, una realidad, donde la Iglesia no tenga enemigos, ni de afuera ni de adentro, y entonces así poder adorar a Dios, servir a Dios adecuadamente y servir al Señor y servir a la humanidad. Ese día puede que nunca llegue, puede que ese día nunca lo ha habido y puede que nunca llegue ese día. La Iglesia de Cristo siempre se moverá en medio de una profunda lucha y guerra espiritual.
en medio de una gran oposición de enemigos, de afuera y de dentro, de adentro y de afuera. Y Pablo lo que está diciendo es, a pesar de y en medio de, en Cristo y con Cristo, se puede mantener el gozo y experimentar el reino de Dios. Este es el deseo de mi corazón para ti, es el deseo de mi corazón para mi propia vida. Que Dios te bendiga muchísimo. Gracias por conectarte, gracias por compartir con nosotros este tiempo de adoración a Cristo, de devoción a Cristo y de querer estar más y más conectados con Cristo y cerca de Cristo para adorarle y servirle mejor. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia y hasta la próxima vez que podamos estar juntos delante de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.